En que los niños van por un lado, los padres no tenían la libertad de elegir en ese caso, pero ellos decían que sí. Lo que pasa es que lo que yo percibo en este debate es que la libertad molesta cuando la libertad se expresa de maneras que nosotros consideramos desviadas. Lo que concordamos, yo creo, es el asunto de la libertad de expresión, y esa es una discusión interesante que es muy de fondo. Yo soy de la tesis... Pero la discusión de fondo es si se está instaurando la ideología de género en contra de la voluntad de los padres para poder educar a sus hijos. Y ellos plantean que, no sé, libros como Nicolás tiene dos papás, que se han entregado en algunos colegios, no deberán entregarse porque son valores que algunas familias no estarían de acuerdo. Y si eso tiene que estar en el currículum escolar en nuestro país. Que esa yo creo que también es una discusión. El derecho preferente de educar a los hijos es del padre, hasta qué punto llega ese derecho, es el Estado el que le puede imponer a los padres ciertas... Porque ponte en el otro lado. Ponte en el caso de que la educación que se estuviera dando por parte del Estado es ultraconservadora. Porque podría pasar el día de mañana, en 20 años más, que el Estado imponga, o en 50 o en 100, da lo mismo, que el Estado imponga una educación ultraconservadora con la cual tú no estás en lo absoluto de acuerdo. Y el Estado te lo impone. Entonces, mi mirada es que la educación tiene que ser lo suficientemente amplia para que quepan todas las alternativas y tú como familia vas orientando, pero dentro de un abanico lo más amplio posible. Por lo tanto, una opción restrictiva, conservadora, a mi juicio no sería correcta. Por eso, correcta. pero la pregunta es, si tú eres padre conservador y quieres que tus hijos reciban esa educación, tú tienes todo el derecho. ¿Por qué lo vas a obligar a educar a sus hijos de otra manera? Lo que pasa eso es una interferencia en el derecho preferente de los padres. Aunque entregues una educación que, por ejemplo, no sea la correcta... ¿Pero quién define eso? El creacionismo, por ejemplo. El creacionismo o el homeschool y todo eso, pero el tenido en algunos casos pero el creacionismo de que dicen, no, yo tengo que tener el derecho a que en la escuela de mis hijos le enseñen a que Dios creó y que no hubo evolución. Pero entonces la libertad solamente existe en la medida en que tú haces lo que el Estado te dice que está bien hacer. Y si no existe la libertad para equivocarse ni siquiera con la educación de tu hijo en el creacionismo, por ejemplo. Yo creo que el creacionismo es una estupidez, pero... ¿Por qué voy yo a imponerle mi visión iluminada a una pareja de padres que quieren educar a su hijo en el creacionismo? Es que el Estado en un sistema democrático no es un ente que de repente va a decir ya, ahora vamos a ponerle... El Estado se construye y esas políticas se construyen en democracia y todos participamos en democracia en teoría. Hay imperfecciones en la democracia que hay que corregirla, pero la otra alternativa es dictadura, pero bueno. No existe una alternativa donde participen todos. Pero no hagamos como que la democracia que todos participamos porque tampoco es así. Pero las políticas que adopta el Estado en educación son los mínimos básicos para reconocer los derechos de todos los niños. Porque si también extremamos el argumento de que cada padre elige, entonces tendría que seguir funcionando con línea de dignidad. Tenía su propio, porque eso era una especie de enclave autoritario. Bueno, es diferente, tendría su propia ideología en que los niños van por un lado, los padres no tenían la libertad de elegir en ese caso, pero... Ellos decían que sí. Lo que pasa es que, lo que yo percibo en este debate es que la libertad molesta cuando la libertad se expresa de maneras que nosotros consideramos desviadas. A mí no me molesta nada. No, es que la libertad siempre va a molestar porque a alguien, por allá, por acá, a los conservadores les podrá molestar esto, a los otros les podrá molestar la otra cosa. La libertad tiene que defenderse, aunque nos moleste lo que otros hagan con su libertad. Y el Estado no puede, sobre pretexto de imponer, digamos, una ideología supuestamente correcta o que sea correcta, suponte que es correcto, restringir, conculcar y degradar la libertad que pueden tener algunas personas, porque ese es el mismo argumento que utilizaban los conservadores antiguamente para castigar a aquellos que no vivían la vida que ellos querían vivir. Entonces, yo soy muy cuidadoso porque ese mismo argumento que estamos dando hoy día aquí, en el futuro se puede utilizar al revés. Todavía no hemos dado. Lo que pasa es que nosotros decimos que nosotros tenemos la razón, entonces impongámosle. No hemos dado ninguna razón. Yo no soy partidario de que el Estado le imponga, porque si fuera así, pues supongamos, los colegios católicos en Chile tienen la obligación de enseñar que Nicolás tiene dos papás o no. ¿Tienen la obligación? Si son privados, no. ¿Deberían tener la obligación? Si son privados, bueno, ahí entramos en otra discusión. Oye, ¿y qué es lo que está obligando al Estado al decir en el sistema educativo hay personas de distintas géneros? Mira, yo creo, a ver, esta discusión admite porque también es como es simplemente incorporar a la educación chilena los convenios internacionales, el respeto por los derechos humanos, lo mismo que se hace en muchos casos. No es una necesario ideología. Que para respetarlo, pero no es necesario que para respetarlo se haga eso. A ver, el punto es el siguiente. O por ejemplo, tú lo podrías empezar a hacer en media y no en básico. O sea, te fijas de manera tal de que los padres que tienen esa sensibilidad
se vean respetados en su integridad. Pero ¿y los derechos de ese niño? Y los derechos de ese niño que se siente trans y que quiere manifestar su propia identidad en el colegio, ese niño no tiene derecho. Él tiene todo el derecho a manifestar su identidad, nadie está discutiendo eso. Lo que estoy diciendo pero para que él manifieste, el colegio y los otros lo tienen que aceptar. Por supuesto que lo tienen que aceptar. Y si ocurre ese caso, que en realidad, en general, no es la regla general, pero te puede ocurrir, digamos. Obviamente que tiene que haber un proceso de explicación para los niños y todo lo demás. Y obviamente tiene que prevenirse el bullying y todo eso, por supuesto. ¿Quiénes han conocido? Pero es distinto que quitarle al padre el derecho preferente de formar al hijo en la religión, la convicción que quiera. ¿Quiénes han